contratransferencia de energía. Es un aspecto bastante sistémico en la psicología. Ahora quiero hacer algo con ustedes, ¿ya? Quiero que retrocedan cuando eran pequeñitos, niños, chiquitos. Cuando andaban con papá y con mamá. Algunos con papá, otros con mamá, según la realidad que hayas tenido, ¿ya? Y caminabas por la calle, pequeñito, pequeñita, y de pronto veías algo que te gustaba, ¿ya? Un juguetito, un dulce, no lo sé. Y de pronto papi o mami, ¿no? Quiero eso. Y que decía papá, toma, hijito. Pero a veces también decía que no. Pero mayormente decían que sí. No sé cómo hacía papá y mamá, pero siempre nos daban algo cuando eras pequeñito. Fuiste creciendo más o menos 8 o 9 años y también ya vas queriendo otras cosas, pues, ¿no? Como colores, cuadernos, los juguetes de moda, ¿no? Y siempre papá te daba también, o mamá, pues, ¿no? Haciendo algún esfuerzo. Y siempre te decía que sí. Hasta que te volviste puber, preadolescente ahora se dice. Entonces los intereses cambian. Si nos volcamos a esta fecha, en este tiempo, pues tendríamos, los púberes piden tecnología, pues un celular, un iPad, una tablet, etcétera, ¿no? Y aún así papá y mamá haciendo el sacrificio que tengan que hacer, bastante ajustando la economía, le dicen toma. Y muchas veces saben decir que no. Y cuando eres joven, entonces las cosas van cambiando. Ya te vas relacionando con una persona. Y mayormente cuando estamos en esa época de conquistas, estamos viendo el enamorado, la enamorada, cuando se atraen y se gustan, no se dicen un no y comienzan una relación afectiva. Y cuando eres adulto y cuando ya estás trabajando y eres más independiente y autónomo en tus decisiones, comienzas a adquirir cosas que tú mismo te puedes dar. Pero ¿qué pasaría, hermanos? Que cuando tú quieres hacer algo, Dios te dice que no. Repito, ¿qué pasaría? Que cuando tú quieres hacer algo o cuando tú desees hacer algo, Dios, tu Padre, tu Creador, te dice que no. ¿Te has puesto a pensar? Hace un momento escuché al pastor, escuché a mi esposa, que nos hablaban de fe y de alegría. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice que no? ¿Qué pasaría? En alguna etapa de nuestras vidas, todos hemos pasado por este momento. Hemos clamado, hemos orado, hemos declarado con bastante fe, fervor, etcétera, etcétera, esperando una respuesta afirmativa de nuestro Padre. Pero a cambio, recibimos un silencio o una respuesta negativa. ¿Te has puesto a pensar en eso? Siempre cuando venimos a la iglesia se habla de fe, se habla de amor, se habla de protección, se habla de sustento. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta ante todo ello de nuestro Padre es no? Un no rotundo, un no contundente. Entonces, como personas nos ponemos a pensar y nos confrontamos ante todo lo que hemos creído en nuestras vidas. Pero si tenemos un Dios proveedor, tenemos un Dios con misericordia, tenemos un Dios que nos sustenta, nos ampara, pero de pronto la respuesta es no. ¿Qué sucede ahí, estimados hermanos, ante esta situación? La primera que va a pasar como humanos, como personas, es que nos va a llevar a un cuadro de frustración. Nos frustramos, renegamos. Y después de la frustración viene la duda. ¿Por qué entonces soy cristiano? ¿Por qué me maté 5 años estudiando en la universidad para servir? Más un año de internado, lo que hacemos índice de la salud. ¿Por qué me casé con esa persona que no me entiende, no me comprende? Pero todo está bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué
Entonces vengo a una iglesia donde mayormente no veo que crece. ¿Por qué? Y ante esta duda surge el desaliento. Entonces, ya no sirvo para nada. Mi matrimonio se va a un tacho. Entonces ya no sirve lo que yo creo como cristiano. Me desaliento, me desanimo. Ante estas situaciones, tenemos que recordar, estimados hermanos, que un no que viene de parte de nuestro Dios, también, y escúchame bien, es una manifestación de su amor y su sabiduría. Repito, es una manifestación de su amor y su sabiduría. Ya sé que estoy rompiendo algunos constructos mentales en esta mañana. Y para ello, vamos a ir con lo siguiente. ¿Alguien puede decirme quién es ese personaje que está en esa diapositiva? ¿Alguien tiene alguna idea? Pedro, ya, correcto, va por ahí. Muy bien, Pablo. Siempre voy a tomar el nombre de Pablo. ¿Por qué? Pablo, mediante la historia, porque en la Biblia no se enfoca, en la Biblia solamente se enfoca cuando es llamado, cuando se nota que es perseguidor de la iglesia. Pablo fue un hombre muy preparado. Sería un intelectual de este tiempo, una persona que puede llegar, digamos, a un estándar de liderazgo, a un estándar de funcionalidad intelectual muy alto en este tiempo. Y Dios lo escogió a él. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Eso sí, les pido que todos trabajemos en esta mañana con nuestras Biblias, porque voy a preguntar que me ayuden a leer la palabra de Dios. Vamos a nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 9. Vamos todos en nuestras Biblias, estimados hermanos, una vez más, en 2 de Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 9. El último apóstol de Jesús en la tierra, estando encarcelado por su fe y por su profesión, él decía estas cosas. Y es muy cierto lo que dijo hace un momento mi esposa y el pastor. Aún él en su tribulación, en su angustia, estar encarcelado en esa situación de estar privado de tu libertad, se sentía gozoso. Se refieren mediante la Biblia y también investigaciones que Pablo estaba en una mazmorra con humedad. Si nosotros nos quejamos del calor aquí en Huancayo, como hace un momento se refirió, imagínate estar en un lugar oscuro, húmedo, día y noche, bajo tierra. Imagínate. Médicamente entrarías primeramente en un cuadro de desnutrición, y si pasa se vuelve crónica. Segundo, comenzarías a tener ciertos problemas respiratorios, como una gripe, lo cual se, prolongaría en un cuadro de amonía. Muchas gracias. Neumonía, gracias por la aclaración. Pero aún así, con todas esas situaciones y circunstancias, Pablo y todos los creyentes de la fe en ese tiempo adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Porque ahí sí se puede poner ese término, en espíritu y en verdad. Porque estando en esa tribulación, Pablo lo hacía. Sin embargo, Pablo es humano, con emociones, con un cuerpo, con necesidades posiblemente médicas. Es por eso que en 2 de Corintios 12, 8 al 9 dice, ¿no? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo se sentía mal físicamente, emocionalmente, estaba mal, pero él también quería salirse de esa situación pidiendo a nuestro Padre. ¿Pero qué le dijo Dios? Contundentemente, bástate de mi gracia. En pocas palabras le dijo, no, te mueves aquí. Con mi gracia es suficiente, porque mi poder, le dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué pasa en esa parte, Pablo? Hace el proceso de aceptación. Ojo, Pablo no se resigna, porque una cosa es resignarse. Es que soy pobrecito, no, ya no puedo más y ya me muero, me moriré. No, Pablo no hizo eso. Él aceptó y se hizo cargo de lo que venía más adelante. Porque Pablo entendió que solamente la gracia de nuestro Dios es lo que necesitaba para soportar todo lo que le estaba pasando en ese momento, ese tiempo de sufrimiento. La palabra griega para suficiente, enmarcando este concepto, viene del texto o de la interpretación arkeí, que significa resistencia, fuerza o también satisfacción, estimados hermanos. Entonces, cuando Dios te dice que no, ojo, tiene que decirte de alguna manera que tienes que resistir. Resiste. Que tengas fuerza ante lo que va pasando. Y por último, la satisfacción ante esa situación. Amén, hermanos. Ahora, el no de Dios es parte de su voluntad perfecta. Sí, estimados hermanos, el no de Dios, lo vuelvo a repetir, es parte de su voluntad perfecta. Y para ello voy a pedirles que busquen en sus Biblias Isaías capítulo 55, versos del 8 al 9. Vamos a Isaías capítulo 55, versos del 8 al 9. ¿Qué nos quiere decir la palabra de nuestro Dios? Querido hermano, Dios tiene un propósito mayor muchas veces que nosotros no comprendemos. Sí, nuestro Padre tiene un propósito que muchas veces no comprendemos. Alcen la mano. A ver, vamos a hacer un sondeo rápido. ¿Cuántos alguna vez en su corazón tienen el motivo de ser pastor? Va uno nomás. ¿Cuántos en su corazón tienen el motivo de ser misioneros? Nadie. ¿Cuántos en sus corazones tienen el motivo de enseñar en la escuela dominical? 3, 4. ¿Cuántos tienen el propósito de que Dios los colme de bendiciones y hagan empresas en Huancayo? 2. Esos son tus propósitos. Pero Dios tiene algo más preparado para ti. Es por hecho que muchas veces cuando vienen jóvenes y quieren servir, adorar, yo me meto a tal ministerio, etcétera, Dios utiliza a los miembros de la iglesia, o también Él mismo mediante su palabra les dice: no, eso no es para ti. Porque para Dios, cuando dice que no, porque es parte de su voluntad perfecta, querido hermano. Y eso tú lo tienes que comenzar a procesar desde este momento. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué no sirves en la iglesia? ¿Por qué no hay ministerios activos en nuestra iglesia? Pregúntate para ver cuál es la voluntad de tu Padre. Y si te ha dicho que no hay, o porque tú mismo, como se refirió hace un momento, por tus emociones, por tu espíritu, tú te dices que no. Pero recordemos que los propósitos de Dios y sus pensamientos son más altos que los cielos y de la tierra. Si tú quieres ser alcalde de Huancayo, quieres ser una persona connotada en nuestra provincia, tú, y por eso te has preparado, has estudiado, etcétera. Pero si Dios te dice que no, no va a ser así, porque tiene algo más mejor preparado para ti. Amén. ¿Y eso qué significa?
Porque un propósito que Dios ha establecido es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos están dispuestos a ir y hacer discípulos? Ya va subiendo la escala. Muy bien. Porque eso te tienes que convencer. A veces yo cuando veo a los pastores de diferentes iglesias o denominaciones, encuentro pastores que están muy bien preparados, que han hecho maestrías, hasta doctorados, hasta PhD, pero sirven en iglesias como pastor, porque el propósito sí es de darles conocimiento, pero ese conocimiento volcarlos a la grey de Dios, porque el fin del humano, lógicamente, es escalar. Pero cuando Dios te dice que no, es no, para que Él haga un plan perfecto contigo. Y el plan perfecto, lógicamente, es establecido en su iglesia, en la congregación, en tu iglesia local. Entonces, querido hermano, cuando Dios dice que no, no es por falta de amor. Ojo, porque Él te ama, sabe lo que quiere tu corazón. Él dice esto porque Dios te quiere potenciar, quiere llevarte más allá de lo que tú puedes ver. Y mediante tus decisiones, ¿ya? Aún así que tú vas tomando en el tiempo, Él te va encaminando. Y muchas veces el no es parte de su voluntad perfecta. Repite conmigo: el no de Dios es parte de su voluntad perfecta. Otra vez, el no es difícil que te digan que no, ¿cierto? Y más cuando viene de Dios. Pero cuando Dios te dice que no, es parte de su voluntad perfecta. Y para complementar este concepto, vamos a ver ejemplos bíblicos cuando Dios dijo que no, de manera explícita, de manera contundente. Como referí en primera instancia, el apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios le quite, dice, el aguijón de su carne. Contextualizado, una enfermedad, una aflicción, algo parecido. Pero Dios le dijo: no te voy a curar, pues Pablo, entiende, no lo voy a hacer. Y Pablo, como era insistente, con un carácter bastante dominante, oraba. Y muchas veces el huancaíno pues es así, terco, impone, y cree que Dios es como si Dios le frotara la lámpara y sale el genio y le va a complacer todo. No, Dios no lo va a hacer. Y tu terquedad mejor lo dejas a un costado, porque Dios es el creador, te creó a ti. Decís que quítate eso de tu cabecita. Y Dios le dijo que no a Pablo. En lugar de sanar su debilidad, Dios le dio la gracia suficiente para soportarla. Dios le dio la gracia suficiente para soportarla. Querido hermano, esto nos enseña que a veces Dios permite ciertas pruebas para que su poder se manifieste en nuestras vidas. ¿Sí o sí? ¿Quieres que el poder de Dios se manifieste en ti? Ora. Porque cuando Dios dice que no, es no. Aquí tenemos un personaje connotable de la Biblia. Mayormente yo lo aprendí en la escuela dominical, ¿ya? Como alguien que derrotó a un gigante. David, mi causa David, como le digo, ¿ya? Pero ¿por qué Dios le dijo no a David? Porque le dijo un no contundente. Y para ello vamos a irnos en 1 de Crónicas capítulo 28, verso 3. Busquemos en nuestras Biblias, por favor, 1 de Crónicas capítulo 28, verso 3. Mas Dios me dijo, primera persona, tú, David, contextualizando. No quiero chocar con nombres de la iglesia. Tú, Juan, tú, José, tú, Benjamín, etcétera. No edificarás casa a mi nombre. David, un escogido por Dios, alguien que estaba con Dios, porque ese tiempo la comunicación era directa.
le dijo que no. Dios, yo quiero construirte un templo donde te podamos adorar para hacerte tu casa aquí en la tierra. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, compadre? No, contigo no es la cosa. De frente, al grano. Dios es Dios. ¿Pero por qué hizo esto? Porque Dios sabía cómo era el corazón de David, cómo eran sus intenciones, cuál era lo que él deseaba hacer. Pero, aunque David no realizó ese deseo, Dios lo bendijo grandemente y usó su linaje para cumplir su propósito. Porque después, ¿quién construyó el templo de Dios? ¿Y quién era él? Su hijo. Dios, cuando dice que no ante un proyecto grande que tú tienes en tu corazón, dice que Dios analiza el corazón de cada quien. Te toma una radiografía y te ve. A ver, ¿quién quiere hacer algo por la iglesia, algo por tu trabajo? Y te analiza. Ah, muy bien, te falta. Porque la santidad es progresiva, ojo. Pero voy a utilizar a tus generaciones, la primera línea de consanguinidad, para hacer esta situación. Porque Dios nunca va a cumplir lo que Él dice. Sí lo hace, pero también dice que no. Primer ejemplo, David y el templo. Segundo ejemplo, el más fiel, el más puro, el más que se tiene que rendir honor y gloria, Jesús en Getsemaní. Para ello les voy a pedir que busquen Mateo capítulo 26, verso 39. Mateo capítulo 26, verso 39. Y para ello voy a pedir que nuestra hermana, Jesús, Dios, el Hijo de Dios en la tierra, estaba ya preparándose para el propósito que Él vino en la tierra. Jesús también tenía estructura como nosotros tenemos, una estructura humana, y sentía. Entonces, cuando Jesús ora en el monte de Getsemaní, pasan cosas muy interesantes en el aspecto médico. Él estaba en ese momento presionado y teniendo un estrés en lado extremo. Cuando tú tienes estrés, alguna vez, ustedes, no sé, ¿alguna vez ha tenido un estrés en lado muy elevado? En un indicador muy fuerte. Mayormente el estrés se manifiesta bastante con la depresión, con la angustia, la desesperación. Pero Jesús llegó al más alto nivel de estrés que comenzó a sudar sangre, demostrado fisiológicamente que es un cuadro de estrés extremo. Posiblemente, yo no deseo que nadie pase por esta situación, pero sí hay personas que pocos han sido registrados médicamente que han pasado por ese proceso, pero sí. Entonces Jesús comenzó a sentirse cansado, agotado, agobiado, estresado, sabiendo que iba a ser crucificado, porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar. ¿Y qué dijo en ese momento en la Escritura, en Mateo 26, 39? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir, Padre? No quiero pasar por lo que tú me has dicho, no lo quiero hacer. Pero en ese momento Él se hace cargo, porque Él es Dios y tenía que seguir con el proceso que viene de parte de su Padre, y dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Querido hermano, en esta porción de la Biblia, Dios, nuestro Padre, no le quitó la copa de sufrimiento, porque a través de la cruz se cumplió el plan de la redención. Si su Padre le habría dicho que no, o sea, si Jesús habría persuadido al Padre y le habría dicho, ¿sabes qué, hijo? No te preocupes, ya mandaré a otro, nadie sería salvo. Nadie.
y seguro estaríamos viviendo en los tiempos de Moisés, en el tiempo de la ley, cumpliendo los 10 mandamientos para ser salvos. Y para ser justos, como dice mi mamá María, nadie cumple la ley. Nadie. Todos estaríamos muertos por no cumplir la ley. Cristianos y no cristianos, porque la ley era para todos. Entonces, Jesús, como hombre, con carne, Padre, haz que esta copa pase de mí. ¿Qué le dijo el Padre? No. Tienes que cumplir el propósito por el cual has venido a la tierra. ¿Y cuál era ese propósito? Sacrificarte por amor. Es por eso que cuando Dios dice que no, en este nivel, este es un nivel más alto donde Dios dice que no. Posiblemente tú estés en estos momentos debatiendo con tu fe, debatiendo con tu carne, debatiendo con tus emociones. Y muchas veces quieres dar un paso al costado. No, ¿para qué voy a ser cristiano? No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, ¿para qué voy a servirla? Si Jesús dijo que no, si el Padre dijo que no, que tienes que seguir con el propósito, entonces lo mismo Dios te dice para ti. No renuncies, sirve, haz, trabaja. Pero como te digo, el aspecto secular es algo que Dios te da como añadidura. El aspecto de iglesia es donde tiene que entrar todo ese funcionamiento de manera inmediata. Porque Dios, Jesucristo, no murió por él. Murió para darte vida eterna, vida en abundancia. Y esa vida se manifiesta aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Amén, muy bien. Entonces, cuando también te dice que no, cuando estás pasando pruebas, no, Padre, quiero renunciar, no, Padre, ya no quiero ir a la iglesia, no, no tengo que ir a ese trabajo, no, tal cosa, Dios te va a decirte no, sigue adelante, porque ahí yo me voy a glorificar. Amén, hermanos. Ahora, razones por las que Dios dice que no. Vamos a pasar a un proceso más cognitivo, vamos a razonar, ¿ya? Primeramente, ¿por qué Dios nos da la razón? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que Dios dice que no? Primera razón, por protección. La primera razón es por protección. Vamos a ir en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. A ver, busquemos en nuestras Biblias, estimados hermanos, el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. A ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana? Para ello le voy a pedir, a ver, Santa Celia. Nombre, Santa Celia. ¿Qué nos dice, a ver, en Proverbios capítulo 14, verso 12? Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Los que estudian derecho saben esas cosas. En tu constructo como persona, como ser humano, piensas lo que tú estás haciendo está bien. Mediante tu experiencia, mediante tus costumbres, etcétera, tu cultura, etcétera, para ti está bien. ¿Y sabes dónde se denota más esto en las iglesias? Cuando se quieren casar. Muchas veces los cristianos, los que están en época de casados, o quieren casarse, o buscar enamorada, etcétera, dicen, pero en la iglesia no hay hermanas, en las iglesias no hay hermanos, ¿con quién me voy a casar? Pero no ven que sí hay. Pero entonces, viendo tu propio razonamiento, tu juicio, tu percepción, miras a lo que no es correcto, el mundo. No, pero esa chica tiene un grado y me entiende, me comprende. Me ha comprado lo que nada me compró mi mamá. Está haciendo una transferencia, ¿no? Media de Electra por ahí. No, me está haciendo algo por ahí y
me entiende. Pero ¿qué dice la Biblia? Claramente, no unáis sobre yugos desigual. ¿Y qué dice Dios? No. Rotundo y contundente, no. Porque dicen, si dos no se ponen de acuerdo ante una creencia, ¿cómo harán? Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen, pero no, porque su fin es de camino y de muerte. Algunas veces sí, porque todos hemos pasado por convocatorias de trabajo. Es muy cierto, ¿no? Y queremos siempre apuntar a lo más alto. Pero me pregunto, ¿por qué Dios te cierra la puerta ahí? O cuando has trabajado por mucho tiempo en una empresa, de pronto dice que no. Chau. Carta de agradecimiento. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? En primera instancia, así como humano sientes. ¿Y ahora con qué voy a mantener a mi familia? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora, y a la hora te comienzan a hacer números en tu cabeza, hacer formularios, comenzar proyecciones de pagos, etcétera, etcétera. Y si tienes sus hijos, ahora van a necesitar, estamos recién en enero, vamos a tener que comprar útiles escolares, los que están en el privado las pensiones, en el estatal su uniforme. Y como humano comienzas a procesar así. Pero si Dios dice que no, es porque Él no te quiere más ahí, porque te quiere elevar a algo más grande, más alto, como lo dije anteriormente. Porque tenemos un Dios que siempre promete y no te va a dejar atrás, estimado hermano. Es por eso que cuando se dice que cuando Dios te protege, muchas veces te va a decir que no. Esta escena, ¿a quién les recuerda? El Éxodo. Muy bien. ¿Qué parte del Éxodo? Muy bien, las plagas, marcando el cordero. ¿Qué les dijo el ángel de Jehová? No salgan de su casa, porque entró y marcó. Muchos estudiosos y mucha interpretación refieren que el ángel de Jehová es el mismo Jesucristo en ese tiempo. Imagínense, Jesucristo mismo, y esta es una especie de idea, pues, ¿no? Que él mismo vino a salvar a todas las personas, que marcaba con sangre. Miren esa interpretación que viene para el futuro. Es como anunciando esa situación. Cuando Dios te quiere proteger ante estas circunstancias o situaciones planteadas, también te va a decirte que no, porque te va a proteger. Pero quiero que eso te pongas en tus constructos mentales otra vez, porque muchas veces que te digan no, no es que Dios no me ama, no me sustenta, no me ampara. ¿Qué pasó, Dios? Si yo voy a tu iglesia, diezmo, sirvo, oro, medito, tengo mi ONG de ayuda social, salimos a repartir en Navidad, en Año Nuevo damos a comer a los más necesitados, te sirvo. Pero de pronto me dices que no, no entiendo. Es que Dios tiene preparado algo mejor para ti y ante todo te está protegiendo. Amén, hermanos. Siguiente. De forma de carácter. Sí o sí. Y para esto vamos a irnos a Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. A ver, nos vamos a ir a Romanos capítulo 5, versos del 3 y del 4. ¿Qué nos dicen? A ver, en Romanos. Lo más difícil de ser cristiano es que te moldeen. La experiencia que he tenido visitando parte de aquí de la provincia, lo que mayormente trabajan con productos artesanales, orfebrería, trabajos en barro, etcétera, es la formación. El artesano, cuando yo fui una vez a un lugar pasando cochas, me refería a lo siguiente: nosotros agarramos la arcilla que se deja moldear, pero si no se deja moldear, lo remojamos, lo pisamos, lo tamizamos, no sé qué más proceso me dijo, pero lo moldeamos. Muy bien, y es sí o sí. Para nosotros no hay trabajo que no podamos hacer. La mentalidad en la cosmovisión andina aquí en Huancayo es eso, en las comunidades.
Nosotros lo hacemos y lo hacemos. Pero aquí en la ciudad no, estamos más con la línea no, tenemos un proceso, digamos, más subjetivo, que estamos con los derechos, que estamos con la situación, que no nos digan nada, porque si nos dicen algo nos resentimos, si no elabora el producto, etc. No, allá la cosmovisión es, lo hacemos sí o sí. Pero ante esta situación, ¿cómo Dios te forma el carácter? ¿Cómo lo hace? Mandándote pruebas que te van a moldear día a día. No, Padre, no quiero pasar por ese proceso. No, Padre, no quiero que me envíes a ese jefe que siempre me presiona. Padre, te pido que lo bendigas, pero que no me ponga tal cosa. O Padre, suplicando de rodillas, quiero que mi esposo me entienda cada vez más, que mi esposa, como dijo, no quiero que sea más loca, pero eso es lo que tú quieres. Pero Dios, ¿qué te va a decir? No. No. Vas a entrar a mi molde. Yo voy a ser quien te va a moldear. Yo lo voy a hacer. Tú te puedes escapar de tu esposa. Te puedes escapar de la policía, sin soluciones, ¿eh? De tus procesos judiciales, de Infocor. Te puedes escapar del gobierno americano, de la CIA, del FBI, de los operadores especiales de justicia. Pero de Dios, no. Amén. Y si Él te va a escoger para que te moldee, lo va a hacer. Y muchas veces no te va a gustar. No te va a gustar. Pero si tú quieres seguir siguiendo el plan de Dios, mejor antes de escuchar un no, como dijo mi mamá algún día, me dijo cuando era pequeño, caedito nomás ven y déjate moldear. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios también te dice que no, es para que te forme carácter. Sí o sí, te va a volver una persona empática, que sepas escuchar, que sepas amar de manera incondicional, que es lo que Dios desea en su tiempo. Una característica más, cuando Dios te dice que no, también te va a direccionar hacia algo mejor. Te va a ponerte una dirección clara, objetiva y específica. Para ello les voy a pedir que vayamos a Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios capítulo 3, verso 20. Voy a leer en la versión Reina Valera, ¿ya? Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muchas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo voy a leer una vez más. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Querido hermano, connotando lo anterior, si Dios te cierra una puerta emocionalmente, laboralmente, hasta familiarmente, te va a abrir otra, sí o sí. Porque Dios nunca te va a dejar desamparado. Nunca. Créetelo, ¿eh? Nunca. A veces, mayormente los jóvenes, creen que porque al no llegar a un grado superior, ya no sirven. Porque estamos en un tiempo de pura competencia. Competencia tanto cognitiva, laboral, etc. Y si no han calado hasta cierta edad ciertos logros, simplemente comienzan a tener cuadros de depresión y van buscando ya ayuda emocional, o se van hundiendo en lo que se llaman drogas sociales o no sociales, y al final, si es que pasa algo parecido, llegan a ayuda terapéutica. Pero Dios, ¿qué te dice? Él te va a darte la mejor dirección, porque Él sabe cuando te dice que no, cuando tú quieres ir a un lado, connotando la parte anterior. Una vez más,
Recuerda que nuestro Padre, sí o sí, es capaz de hacer muchas cosas, muchas más abundantes de lo que tú puedes pedir o entender de alguna manera. Porque hasta ahí viene tu capacidad de entendimiento, conocimiento. Y planificas. Y es bueno planificar, ojo, no te digo que no está bien, que eso no está bien. Planifica. Pero cuando Dios te dice que no ante esa situación, busca su voluntad, busca su principio, y Él te va a llevarte a una mejor dirección y te va a potenciar en esa situación. Amén, hermanos. Sigamos con lo siguiente. ¿Cuál debe ser tu respuesta? ¿Qué debes decir? ¿Qué tienes que hacer cuando escuchas un no de Dios? ¿Qué debes hacer cuando dices o escuchas el no de Dios? Muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Aquí viene algunas fórmulas, algunas pautas, algunas recomendaciones. Primera pauta: confía y pon la confianza de Dios en su soberanía. Amén, hermanos. Para ello, nos vamos a irnos a Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6. Vamos a poner en confianza, nuestra confianza en la soberanía de nuestro Dios. Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6. Confía en Dios cuando Él te dice que no, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Amén, hermanos. Confía, pon tu confianza en Dios. Recuerda que Dios sabe desde cuándo fuiste engendrado, cuando fuiste niño, el tiempo que tienes ahora y cuál es tu futuro. Él lo sabe. Pon tu confianza entera en Él, porque para Dios, para ti, tiene un presente continuo. Él sabe lo que va a pasar dentro de unos minutos o unos segundos. Confía, depende de Él. Porque si no tienes esta codependencia que tiene de Dios, tú vas a comenzar a razonar de manera cognitiva contigo mismo. Y cuando pasen las pruebas, las dificultades, cuando Dios te cierra una puerta o algo parecido, tú mismo te vas a atribuir todo lo que sabes y a Dios no le vas a dar el espacio que Él le pertenece por todo lo que ha hecho por ti. Entonces, confía en su soberanía. Es muy importante este proceso, porque confiar en Dios a muchas personas les lleva años. Porque como se refirió, el huancaíno, el peruano quiere las cosas ya, inmediatas. Si yo oro, quiere que al día siguiente ya mi cuenta haga tal monto de dinero. Que si yo oro, quiero que ya me ponga la persona idónea para casarme. Que si yo oro, quiero que desaparezcan los problemas en mi familia. Que si oro, ya tengo que tener una convocatoria ganada laboralmente. Ese eres tú. Pero Dios, no. Y una vez más, cuando Dios dice no ante esas situaciones, confía en su soberanía. Siguiente: perseverar en la fe, que es lo más bonito. La fe es lo más bonito de la vida, Coto Guadalupe. La fe es lo más bonito, y lo que dice es muy cierto, ¿eh? No parece un eslogan, un cliché, pero es cierto. La fe es lo más bonito que te puede pasar. Y para ello, quiero que me prestes atención. Un no, estimado hermano, no te tiene que debilitar en tu fe. Un no tiene que delimitarte, no tiene que debilitarte, disminuir en tu fe. Sino, debe fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia absoluta de Él. Amén, hermanos. Y para ello tenemos un personaje. ¿Quién es Él? Muy bien, punto para el pastor y la hermana María. Abraham, más conocido como el padre de la fe.
¿Por qué se le llama el padre de la fe? Porque él, por su fe, tuvo situaciones que él no comprendía. Por su fe, Dios le dio cosas que él no entendía. Por su fe, cumplió también muchos sueños. Haciendo una excepción lo que dijo mi esposa anteriormente, Abraham quería tener hijos. Su anhelo era tener hijos, tener descendencia. Pero su esposa no podía. Seguramente aspectos biológicos, que en este tiempo, si lo ponemos a la vista de un doctor, nos explicaría por qué y cuáles son las cosas, técnicamente. Pero Dios veía el corazón de Abraham, sus intenciones, sus propósitos. Y entonces Dios le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Es muy tarde. Tú todavía a los 100 años puedes. Muchas veces cuando nos dicen 100 años, ya mayormente están queriendo partir al otro lado, estando con médicos y no lo sé. Pero ese tiempo no, Abraham bien parado y el otro también conscientemente con la situación, pues no los estereotipos, ¿no? ¿Qué voy a poder a los 100 años? Pero Dios, no, tú vas a poder. Y Sara, aquel tiempo, tenía 90 años. Consultando con literatura, técnicamente una mujer a los 90 años, y específicamente en este tiempo, no puede conceder hijos. Porque la época de fecundación ya terminó, no hay más creación de óvulos, el cuerpo ya está muy debilitado de la mujer y por lo tanto su estructura anatómica no anda en ese proceso. Pero, siempre el pero es importante de Dios, dijo: no, a Abraham le voy a dar descendencia. Él de 100 años y Sara de 90, y ella llega a concebir. Abraham persistió en su fe. En su cabeza decía: no puedo, no puedo, no puedo. Pero esto no lo debilitó, sino que hizo que fortaleciera su fe de manera increíble. Y él, noto una vez más, a la edad de 90 y 100 años, Abraham de 90 y Sara de 90 años, Abraham de 100, tuvo un hijo. Amén, hermanos. Así es que Dios hace lo increíble cuando el hombre dice que no. Si todavía tú no tienes descendencia, espera tu tiempo, porque Dios tiene un tiempo perfecto. ¿Sí? Dice que la tasa de natalidad últimamente en Perú está cayendo, pero esas son las estadísticas de ciertos indicadores que hacen profesionales. Pero ante esos indicadores, mi Dios está sobre todos ellos, pues. Amén. ¿Por qué más la persistencia en la fe de Abraham fue a ese nivel? Porque cuando él tuvo su hijo, estamos hablando de Isaac, Dios le dio una orden. Imagínate, 90 años, 100 años, porque ojo, Abraham tuvo otros hijos, ¿eh? Pero él era su hijo primogénito de su esposa y lo amaba un montón. Pero Dios le dijo un día: ¿sabes qué, Abraham? Tienes que sacrificar a Isaac, tienes que sacrificar a tu hijo. Es como si ahora tú tuvieras un hijo y de pronto Dios te dice: ¿sabes qué? Tienes que sacrificarlo para mí. ¿Qué pasa por tu constructo mental? ¿Qué pasa? No, ¿cómo voy a matar a mi hijo? No, me va a caer Herbert con la policía, no lo sé. Y ves si va a ser el proceso judicial, luego van a ir a justicia de paz, no lo sé. O sea, ves ese aspecto que te rompe la cabeza. Pero Dios le dijo: tienes que sacrificar a mi hijo, a tu hijo. Entonces Abraham, imagínense un padre llevando a su primogénito a cumplir esa situación. Yo me enfoco y veo el aspecto cognitivo. Abraham chancándose la cabeza diciendo: ¿qué hice? Y caminando por ese camino que era más como una milla para sacrificar a alguien, pero él obediente, callado,
ante el mandato de su padre, llevando a su hijo, preparando el hogar. Y es más, la palabra comenta que también Isaac le ayudó a recolectar leña y prepararon el holocausto y todo el proceso. Entonces lo pone y le pregunta: papá, ¿dónde está el carnero que vamos a sacrificar? Imagínense el dolor del papá. Imagínense todo el conflicto interno emocional del papá. Entonces lo que él hizo, simplemente alzó a su hijo, le vendó los ojos y y estaba por cumplir lo que le dijo Dios. En ese momento otra vez dijo: ¡no! Y apareció un cordero. Ante esas situaciones, cuando Dios también te dice que no, es para que tú salvas algo o para que te salve de algo, estimados hermanos. Y este ejemplo es más que tangible cuando Dios nos habla de esa situación. Otra situación, ¿por qué también Padre es considerado por el Padre de la fe mediante un no? Es porque Él abandona la tierra de Ur de los Caldeos para hacer la obra de Dios. Y esto se va lo que es la misión, el enfoque de misiones. Tú aquí tienes tu casita, tu profesión, eres nombrado, trabajas tus horas, beneficios sociales, seguro, etc. Ese es tu bienestar que Dios te ha dado. Pero de pronto Dios te dice: ¿sabes qué? Ya no más. Ahora te vas a irte a Medio Oriente a hacer misiones. Te vas a infiltrar en China a hablar y a confesar a Cristo que Cristo es el Señor. Te vas a irte a Venezuela a predicar de la palabra de Dios. ¿Estás preparado para ello? Imagínate, ¿eh? Porque tu bienestar está aquí, pero dice: no, se acabó. Ya has tenido mucho tiempo, has pasado más de 20, 30 años gozando de ti mismo, pero ya no, se acabó. Ahora te vas porque me tienes que servir. Y ese es un no que entendió en esa época el padre de la fe, Abraham, para hacer su misión aquí en la tierra. Y así hay muchas connotaciones, como que también rescata a Lot, su sobrino, de la mano de sus enemigos por medio de la fe, y dejar, como referí una vez más, la comunidad de vivir en su casa para ir a hacer la voluntad de su Dios. Entonces, cuando Dios te dice que no, querido hermano, no es para que te me caigas, es para que perseveres en tu fe, para que camines en fe. Y si quieres volar en fe, también hazlo, porque Dios te da toda esa autoridad. Muy bien. Y por último, el caso bastante confrontacional en este punto: la aceptación con humildad. Un personaje también muy reconocido en la Biblia, Job. Y para ello nos vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, verso 21. ¿Qué nos dice ver la palabra de Dios en Job capítulo 1, verso 21? Cuando tú escuches uno de Dios, recuerda que debes aceptarlo con humildad. Acepta el no de Dios con humildad. Job, aquel en este tiempo sería comparado, si podríamos ponerle un apellido, sería Job Nicolini en Perú. ¿Ya? Uno de los más acaudalados, Job Nicolini, ¿ya? ¿Ya? Aquí en Huancayo creo que sería Job Carmen de Solar, ¿no? ¿Ya? Con bastante posición y dinero. Pero de pronto, préstame atención, dice que Dios estaba en su lugar y se le acercó el mal, el diablo. Tuvieron una conversación y le dijo, pues, ¿no?, que él quería probar la fe, la convicción de Job. Y Dios le permitió. Todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo permite. Todo. Y como refirió a mi esposa, el demonio simplemente te planta el cebo, la trampa. Si tú caes, asúmelo, ya estás responsable.
Porque aquí, si tú cada momento le echas la culpa al demonio, estás diciendo su nombre. Y ese nombre no tiene que ser pronunciado ni en esta iglesia, ni sus connotaciones, ni sus significados o algo parecido. Entonces, Job, una persona acaudalada, con muchos bienes, con muchas propiedades, con mucho estatus social, muchos hijos, de la noche a la mañana, así como se refiere, cae en bancarrota. Su dinero se lo llevó las transnacionales que le cortaron. Su esposa se fue con otro posiblemente. Sus bienes fueron embargados por la SUNAT y por el Ministerio Público. Se quedó en cero. Y encima se enferma. Yo no escuché, cuando leí el libro de Job, que él se quejó. ¿O estoy equivocado, hermanos? Algún momento dijo: Dios, ¿por qué a mí? Dios, que yo te sirvo, ¿por qué hiciste esto conmigo? Dios, que tú me diste tanto y ayudaba a tantas obras sociales con todas mis ONGs, con todos los donativos que hacía, ¿por qué me hiciste esto a mí? ¿Alguna vez se quejó? Sí lo hizo, hermanos, pero lo hizo como humano. Es que cuando a ti te duele algo, te caes, te lastimas, pegas un grito. Y él tenía el derecho de sentirse así. Pero él entendió algo inmediatamente y se hizo cargo. Que tomó todo eso con humildad y agradecimiento a Dios. Sus amigos lo despreciaron. Y es más, su esposa, su compañera de vida, que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Imagínate que pases por esas situaciones y alguien que te ama mucho te dice: muérete, maldice a tu Dios y muérete, porque no sirves para nada. Claramente haciendo una connotación en estos tiempos, pues, ¿no? Eres un inútil, etc. Imagínate. Pero Job tenía algo puesto aquí en su disco duro: aceptación con humildad. Cuando tú recibas una respuesta de Dios ante tu vida que es no, ante lo que tú quieres en tu corazón, yo te propongo que lo aceptes con humildad y aceptes el proceso que viene en tu vida. Porque la palabra de Dios dice que después que Él pasó por todo lo que te comenté, fue multiplicado de manera increíble. No solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto espiritual. Si en este tiempo estás pasando por una necesidad, tu cuenta de banco va cayendo cada vez más, te vas alejando de tu familia, o tu familia te desprecia. Si estás pasando por dificultades en tu entorno laboral o algo parecido, recuerda, acepta con humildad lo que Dios quiere en tu vida. Y sí, también tienes el derecho de quejarte, porque eres humano. Lo humano no se va a ir de tu vida. Pero ante todas estas situaciones, acepta la voluntad de Dios en tu vida. Y no te quejes. Mas como lo hizo Pablo en la cárcel, alábale y glorifícale. Sé que es difícil, porque tu constructo, cuando hay dolor, se activa mayormente tu zona cortical y analiza aquí. Tu zona frontal del juicio dice: no, pero es injusto. ¿Por qué a mí? Analizas corticalmente y frontalmente. Es injusto mediante tu experiencia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Hasta mi esposo, hasta mi familia me hace lo mismo. En mi trabajo me pasó esto, pero ¿por qué a mí? Y Dios te dice: si estoy haciendo esto, es porque te quiero mejorar día tras día. No te va a gustar.
no te va a agradar, pero te voy a glorificar en mí. Amén, hermanos. Acepta. Cuando Dios te dice que no, acepta. Y ante todo, hazlo con humildad. Querido hermano y hermana, cuando Dios nos dice que no, no es el final de la historia, ojo. No se termina todo eso. Cuando Dios te dice que no, es parte de su plan perfecto. Y este plan perfecto es diseñado para tu bien y para su gloria entera. Y ante todo hace eso para que podamos confiar en su amor y entender de manera fáctica, específica, que Él tiene el control de todo. Y aceptar su voluntad es aceptar todo lo que viene con corazones agradecidos, sí o sí. Recordemos que el no de Dios puede ser una puerta cerrada, sí, puede ser un proceso que se cierre. Pero también, querido hermano y hermana y amigo que nos visitas, es una promesa que se cumple su tiempo y en su momento, porque Él tiene algo mejor preparado para ti en todo tiempo y en todo momento. Amén. Ponte de pie, por favor, porque vamos a orar en esta mañana. Vamos a hablar con nuestro Padre y decirle: donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, porque vamos a hablar con nuestro Padre y decirle: Señor, tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, tú, Señor, que eres omnipresente, omnisciente, Dios trino, Señor, quien creó todo lo que vemos, que en su infinita, Señor, majestad creó todo lo que podemos ver, los cielos y la tierra, ecosistemas perfectos, vía láctea, Señor. Tú, Señor, que creaste vida en cada persona, Señor, que en este momento aquí está hablando contigo. Tú, Señor, que mandaste a tu único Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos, Señor, el honor y la honra, porque tú eres el único que se merece, Señor, todo ello. Señor, en este tiempo, Señor, donde las cosas son inmediatas, donde, Señor, corremos día tras día, hemos dejado, Señor, de escucharte por medio de tu palabra. Hemos crecido, Señor, y estamos creyendo que el Evangelio es un Evangelio automático, donde solo pedir y pedir es la condición para estar contigo. Pero, Señor, hemos comprendido por medio de tu palabra que también cuando tú nos dices, Señor, que no, es porque quieres, Señor, que hagamos tu voluntad en nuestras vidas. Un no no significa, Señor, que se cierra una puerta. Un no, Señor, no significa, Señor, que estemos mal. Un no no significa, Señor, depresión, ansiedad, angustia. Un no no significa, Señor, que estemos mal con nuestro entorno, nuestra comunidad o con nuestro país. Un no, Señor, contigo y de ti significa, Señor, esperanza. Un no, Señor, no significa el final de la historia que tienes con cada uno de nosotros. Porque, Señor, es parte de tu plan perfecto que solamente tú lo puedes dar. Este plan perfecto, Señor, que a cada uno de nosotros nos llevó, Señor, a la salvación eterna por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Padre Santo, en esta mañana, mediante todo lo que nos das y nos explicas, ponemos nuestra confianza en ti por medio de tu amor. Entender, Padre Santo, que solamente tú y solo tú tienes el control de todo lo que podemos tener en nuestras vidas. Aún así nos escuchemos que no es así, porque tú tienes el control, Señor. Aceptamos que tu corazón, Señor, es el corazón que irradia, Señor, amor, paciencia,
todo ello, Señor, como fruto que tú nos das. Y en tu voluntad, Señor, sabemos que estaremos recogidos y agradecidos en ti. Sabemos que en este tiempo, Señor, las puertas no se cierran porque tú estás con nosotros. Y también tus promesas, Padre Santo. Sabemos que tú tienes preparado cosas mejores para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros pensamos que las cosas no están bien, cuando nosotros pensamos, Señor, con nuestras capacidades que podemos escalar a más, Señor, tú nos dices: alto, yo tengo el control. Alto, yo te voy a llevar por el camino. Alto, yo te voy a llevar a mi gracia. En esta mañana, Señor, te damos el control de todo ello. Y saber entender que uno de ti es esperanza, es amor, misericordia, protección, bienaventuranza. Uno de ti es tener bendición también, Señor, y ante todo, obediencia. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control. Te pido, Señor, que limpies el constructo mental que hemos formado como humanos suficientes ante esta situación. Y pongamos, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras redes neuronales, Padre Santo, a ti como creador, a ti como el que puede ejecutar propósitos, a ti el que nos guíe y a ti nuestro creador en todo tiempo. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que vamos a hacer y le hagamos es para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que hagamos es para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.